están? Bienvenidos a su penúltima semana de clases, de videoclases. El día de hoy vamos a ver como tema el Future Continuous, que es el futuro continuo. El futuro continuo tiene dos usos. El primero, que es hablar sobre acciones en un tiempo específico en el futuro, y para hacer suposiciones futuras. Aunque parece que ambos son distintos y que cada uno va a tener su propia estructura, los dos van a usarse de la misma manera. Es decir, que ambos van a tener la misma estructura, la misma formulación y se van a decir de la misma manera. Así que empecemos con las estructuras. La primera sería de acuerdo a el orden afirmativo, que sería, sería el sujeto más will be, que así se pone, más el verbo, más ing. Esta estructura funciona para todos nuestros sujetos, es decir, para I, you, she, he, it, we, they. Para todo sirve. Entonces no hay que hacer como ninguna distinción. Se los voy a escribir aquí para que lo recuerden un poquito más. Entonces funciona igual para el I, para el you, para he, he, she, it, para we, y para they. Entonces, esto me está costando mucho trabajo. Esa es una E para they. Entonces, todos estos sujetos pueden usarse aquí. Y no importa porque no va a cambiar nuestra estructura. Así que para que se entienda un poquito mejor, veamos unos ejemplos. El primer ejemplo es Next year I will be sunbathing in Bali, que significa el próximo año me estaré asolando en Bali. Aquí lo siento, me confundí y puse semana y ya no le cambié y es año. Entonces aquí sería... Sería... Lo siento. Sería el próximo año. Me estará soleando en Bali. Entonces, veamos como su estructura. Y habíamos dicho que primero teníamos el sujeto. Sin embargo, aquí decidimos poner como el tiempo en específico. Es decir, pudimos haber puesto la siguiente semana, el próximo mes. Realmente poner esta parte no es importante. Solamente se pone si quieres ser un poquito más específico sobre qué momento del futuro estamos hablando. Pero realmente no es importante. Así que ahora pasemos sí a la estructura. Primero tenemos el sujeto. Luego tenemos will be, que les dije que siempre va a ir, no importa cuál sea mi sujeto. Y tenemos nuestro verbo, que en este caso es bathing. Y ya tiene nuestro ing, como podrán verlo. Aquí está. Así que antes de seguir, es importante que les enseñes cómo es que se crea el verbo más el ing. Por ejemplo, aquí bathing es la unión entre bathe que es como bañarse y le agregamos el ing.
Entonces, siempre que les diga que es el verbo en esta sección en el futuro continuo, es el verbo en su forma simple, que sería, por ejemplo, comer, jugar, trabajar, correr. Y a ese verbo que, por ejemplo, sea correr, le agregaremos el ing. Entonces sería run, que es el verbo correr, y el ing. Entonces quedaría running. ¿Ok? Ahora pasemos a otro para que les enseñe otra estructura. Bueno, el siguiente ejemplo dice he will be coming to the meeting, que significa él vendrá a la reunión. Así que veamos, primero tenemos el sujeto, que aquí es he, will be, que como les dije, no importa cuál sea el sujeto, siempre va a ser la misma palabra, es decir, siempre se va a utilizar will be. Luego tenemos el verbo que es coming, el cual ya está conjugado de acuerdo a la unión en el ing. Entonces pensemos, ¿cómo fue que se creó este verbo? Tenemos el verbo come, que es venir, y le agregamos el ing. Nada más que aquí hay que notar algo súper importante. Aquí, como tenemos dos consonantes, es necesario que quitemos una de ellas. Y se preguntarán por qué no. Bueno, en el inglés normalmente no vamos a encontrar dos consonantes juntas. Entonces lo que haremos, bueno, y no la podemos encontrar porque sería muy difícil de pronunciarlo, sería como coming y no suena bien. Entonces queremos que ya coming, que suene como más fluido. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar la vocal a el verbo, es decir, le vamos a quitar esta desaparece por completo. ¿Y qué es lo que sucede? Es que nos va a quedar el verbo come, que es el verbo come, y le agregamos el ing. Como pueden ver, es más fluido decir coming, y así es como se crea. Entonces, recordemos que como una regla súper importante es que cuando al final del verbo tenemos una vocal, la vamos a quitar y vamos a sustituirla por el ing, en este caso como el coming. En caso de que no tengamos una vocal, es decir, que tengamos, por ejemplo, una R o una T, no es necesario quitar nada, solamente le agregamos el ing al lado. Por ejemplo, en talk, que es hablar. Entonces, vean, aquí les voy a poner el talk. Esto significa hablar. Ay, perdonen por mi pésima letra. Bueno, talk, como podemos ver, no tiene ninguna vocal al final. Entonces lo único que le haríamos sería agregarle el ing seguidito. ¿Vieron? Y queda súper bien. Y queda fluido. Talking. Ahora pasemos a la siguiente estructura. Esta estructura tiene que ver con el negativo y está formado por el sujeto, will not be, que esta también puede decirse, bueno, cuando lo queremos como reducir, como pegarlo, lo podemos decir como won't. Won't be. Perdón, no tiene que ir separado el be. Won't be. Luego iría el verbo y el ing. Entonces, sería sujeto más will not be o won't be, que depende como ustedes quieran, cualquiera de los dos está bien, pero normalmente normalmente los nativos lo que utilizan sería won't be, porque es más fluido. Ahora veamos el ejemplo. Estos ejemplos van a ser los mismos que vimos en la sección afirmativa,
solamente en que negativo. Esto lo hice para que se puedan dar cuenta cómo es que una misma oración se puede transformar en versión negativa y que vean cómo queda. Entonces, el primer ejemplo es This year I will not be sunbathing in Bali, que significa este año no me estaré solando en Bali. Una vez más, una disculpa porque no me di cuenta que había escrito el próximo año en vez de este año. De verdad, lo siento, se me fue por completo a la hora de copiar y pegar los otros ejemplos. Bueno, una vez dejando eso atrás, vamos a analizar la oración. Como les había dicho en la forma positiva, estas frases que es this year o podría ser next month, que es próximo mes o la próxima semana, todas estas frases solamente sirven para ubicar al receptor, es decir, a la persona que está hablando con esta persona, en qué época del espacio futuro nos encontramos. Y sería, por ejemplo, en este caso, este año. Entonces, ahora sí, pasemos a la estructura del futuro continuo. Primero tenemos el sujeto, que como les dije puede ser cualquier sujeto. Luego tenemos el will not be, que como les mencioné anteriormente, también podemos decir won't. Luego tenemos sunbathing in Bali, que aquí tenemos el verbo que es bathing, que es bathe, más ing y queda bathing. Como podemos notarlo aquí, bathe tiene una H, lo cual es una consonante y no una vocal. Esto hace que no es necesario que quitemos la vocal y es lo único que tenemos que hacer es agregarle el ing directito. Y ahora veamos cómo sonaría si tuviéramos el won't. Sería this year I won't be sunbathing in Bali. Como podrán notarlo, la palabra, o sea, como la fluidez es como mejor que decir will not be. Ahora, el otro ejemplo es he will not be coming to the meeting, que significa él no vendrá a la reunión. Entonces, pues tenemos el sujeto, will not be, que como ya les dije anteriormente es won't be también. Luego tenemos coming, que es come más ing. Y luego tenemos, pues como ya sabemos, tenemos todo, pues el complemento de la oración. Ahora pasemos a la sección de pregunta. ¿Cuál es su estructura, no? Primero vamos a tener el will, luego vamos a tener sujeto, luego be, y luego el verbo en ing más pues obviamente su signo de interrogación para que se haga una pregunta. Ahora pasemos al siguiente ejemplo, que es Next year will you be sunbathing in Bali? Que significa el próximo año te estarás desolando en Bali. Y como ya le he dicho antes, next year solamente sirve para dar una referencia a qué parte del futuro nos referimos. Ahora sí analicemos la estructura. Tenemos will, luego va a estar seguido de su sujeto, luego de be y luego del verbo que es bathing, que está compuesto por bathe más ing. Ahora, ¿qué es lo que contestamos a una pregunta en futuro continuo? Bueno, pues puedes contestar yes, I will, no, I won't, que obviamente la estructura sería la siguiente, sería yes, voy a ponerle y de yes y la n de no, yes, no, más nuestro sujeto, más will o won't, dependiendo del caso. Es decir, si tenemos yes, si elegimos yes, pues vamos a utilizar will. Pero si la respuesta es no, sería no y won't. Ahora, este es el último ejemplo, que es will he be coming to the meeting, que significa él vendrá a la reunión. Entonces, pues bueno, tenemos will, luego el sujeto, luego be y luego el verbo.
que en este caso es come más ing, que sería coming. Coming, ¿ok? Y pues su respuesta, como ya lo dije, puede ser yes, he will o no, he won't. Aquí es súper importante y se los puse para que puedan notar que aquí el sujeto es distinto, pero sigue la misma estructura. Y bueno, eso es todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado y que le hayan podido entender y que hayan podido aprender un tema más. El ejercicio del día de hoy es uno que se va a enviar, que es un documento de Word, en el cual van a tener que pues completar la oración. Dentro de ese archivo igual va a venir una breve explicación. Y pues eso es todo. Ya saben que si tienen cualquier duda nos la pueden enviar. E igual si pues no quieren verla por WhatsApp, pueden verla directamente a cada uno de sus profesores o al correo. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que disfruten la penúltima semana de clases y pues eso es todo por el día de hoy.